Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la hipertensión arterial y os voy a dar algunos datos. El 43% de la población española mayor de 18 años tiene hipertensión arterial. Pero otro dato muy importante es que el 37% de los hipertensos no sabe que son hipertensos. Y por último, otro dato. De los pacientes que están tratados con medicamentos, solamente el 30% alcanza las cifras adecuadas de tensión arterial. Como la hipertensión arterial favorece el desarrollo de otras enfermedades como infarto, ictus, enfermedad arterial periférica, enfermedad renal crónica, etcétera, queda un largo camino por recorrer para poder darle a nuestros pacientes una mejor atención. Para mejorar todo esto y aportar conocimiento, tenemos a los siguientes invitados. En primer lugar, Milagros Tomás, médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Muchas gracias por venir, Milagros. Muchas gracias, Juan, como siempre. Pilar Zarfrilla, que es farmacéutica y profesora de farmacología aquí en la UCAM. Muchas gracias, Pilar, por venir. Gracias, Juan. Nicolás Ortega, que es médico especialista en medicina interna en el Hospital de la Risaca y lleva la consulta de hipertensión arterial y riesgo cardiovascular. Muchas gracias, Nico, por venir. Gracias. Y Pepe Avellán, médico especialista en medicina interna, profesor de la UCAM, responsable de la cátedra de riesgo cardiovascular y además presidente de la Sociedad Murciana de Hipertensión y Riesgo Cardiovascular. Muchas gracias por venir, Pepe. Muchas gracias, Juan, por invitarme. Si desde luego no explicáis bien la hipertensión, no será por falta de vuestros conocimientos, así que esforzaros y hacerlo bien. Vamos a dar paso, hemos salido a la calle y hemos visto qué es lo que la gente quería saber sobre la hipertensión arterial. Tengo la tensión unas veces alta, otras veces baja y no me acoplo nunca. ¿Qué tengo que hacer? Doctor, ¿por qué motivo me sube la tensión la sal? ¿Qué debo de hacer? Mi pregunta es, mi familia padece de hipertensión. ¿Qué puedo hacer yo cuando yo sea mayor, si puedo reducirla de alguna manera? Milagro, ¿qué es la presión arterial? No la hipertensión, la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. Fuerza que por otra parte es necesaria para que el oxígeno y los nutrientes se distribuyan por nuestro organismo y así nuestro cuerpo funcione correctamente. Muy bien. Y Nico, ¿qué quieren decir las cifras que se obtienen de la tensión arterial? Eso cuando decimos 15, 8. ¿Qué quiere decir el 15 y qué quiere decir el 8? Bueno, esa presión de la que ha hablado Milagros, ¿no?, que se ejerce sobre las arterias, la sangre, la presión que hay durante la sístole, cuando el corazón se contrae, sería la presión, eso se traduciría en la tensión arterial sistólica, mientras que la presión que se ejerce sobre las arterias por la sangre cuando el corazón se relaja en diástole sería la hipertensión arterial diastólica. Esto pues podemos traducirlo a cifras y gracias a eso y a los estudios pertinentes, pues podemos determinar a partir de qué valores ya pueden ser un riesgo o un problema para la salud. O sea que la sístole es cuando el corazón se contrae y eso es lo que la gente llama la alta o la máxima, ¿no? Correcto. Y la diástole es cuando el corazón se relaja y eso es lo que llama la gente la mínima o la baja. Concepto totalmente claro. Sí, sí, así es. Entonces, Pepe, ¿cómo se debe de tomar la tensión arterial? Y mucha discusión hay en la calle, ¿en qué brazo tomamos la tensión arterial? Vamos a ver, la medición de la presión arterial es una técnica muy sencilla, pero que habitualmente no la hacemos bien en ningún medio. Ni se hace bien en los centros de salud, ni se hace bien en los hospitales, ni se hace bien. ¿Por qué? Empezamos bien. Claro, es que es una variable, es que va variando a lo largo del ciclo de las 24 horas y va variando latido a latido. Entonces es una técnica que requiere un tiempo para medirla correctamente. Es decir, para hacer una correcta medición de la presión arterial hay que tener unas condiciones adecuadas del ambiente, unas condiciones del medio y unas condiciones del observador y del aparato que se utiliza. Eso requiere por lo menos unos 5 minutos para hacer una correcta medición. Desgraciadamente en los centros sanitarios hay de todo menos tranquilidad y tiempo. Y entonces
Por eso le damos mucho valor a la automedición de la presión arterial que se hace el propio paciente. Muy bien. ¿Dónde se tiene que medir la presión arterial? Pues en el brazo que llamamos dominante, es decir, generalmente hay unas diferencias de presión de un brazo a otro. En aquel que se establezca que tiene la tensión más alta es el que consideramos dominante. No cuando uno es diestro dice que el dominante, aquí no tiene sentido. Aquí cuando hablamos de brazo dominante es el brazo que más presión arterial tiene. Luego me has preguntado, ¿en qué condiciones se debe de medir la presión arterial? En condiciones basales. Por ejemplo, para la gente, en posición sentado es una buena postura para medir la presión arterial porque reproduce muy fielmente la tensión que tenemos en decúbito. Entonces no hace falta acostarse, hay que medirla sentado, que es una buena. ¿En qué condiciones? Que el individuo esté tranquilo, que no tenga prisa por orinar, que no esté nervioso si ha dejado mal aparcado el coche, es decir, que no tenga la sensación. Lo que sucede, ¿no habéis dado cuenta en las consultas que siempre que os ponéis a medir la presión arterial os suena un teléfono o se abre una puerta? Ya. Y eso desencadena una reacción de alarma que ya de por sí el enfermo viene condicionado. Bueno, pues que esté en unas condiciones adecuadas de tranquilidad. Y luego podemos decir qué días se tienen que medir, a qué hora se debe de medir. Y una cosa, Pepe, has dicho que el brazo dominante no es el brazo si uno es diestro, el derecho, sino el brazo donde tenga más alta la tensión arterial. Efectivamente. Lo cual implica que en algún momento hemos de tomarla en los dos brazos. Efectivamente, hay que tomarla en los dos brazos. Y a partir de ese momento ya sabemos en cuál tenemos que medirla siempre o en el izquierdo o en el derecho porque sabemos que hay una diferencia. Ojo, si hubiera mucha diferencia de presión de un brazo a otro, esto ya es una patología que puede ser una coartación. Ya, eso ya hay que ver. Eso es otra cosa. Pilar, contigo como farmacéutica, lógicamente nos vamos a ir hablando sobre los distintos fármacos que hay para el tratamiento de la hipertensión. Vamos a empezar por unos clásicos ya desde hace muchísimos años, que son los diuréticos. ¿Qué son exactamente los diuréticos? ¿Cuándo estarían indicados y cuándo estarían contraindicados? Muy rápido para que podamos hacer muchas preguntas. Pues los diuréticos han sido desde su inicio realmente el tratamiento fundamental antihipertensivo desde sus comienzos en los años 60. Son fármacos que favorecen la excreción de agua y electrolitos y el objetivo es conseguir un balance negativo de agua. Se utilizan pues fundamentalmente en edemas pues, de origen cardíaco, hepático, renal, en la hipertensión arterial esencial, en la que está asociada a insuficiencia renal y están contraindicados pues los diuréticos tiacídicos y los análogos tiacídicos estarían contraindicados de forma absoluta en el caso de gota y una contraindicación relativa pues en el caso de hiperpotasemia, hipopotasemia, embarazo o dislipemia. Vale, muy bien. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médicos, donde nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra hipertensión arterial. Muy buenas, vamos a hablar de la palabra hipertensión. La palabra hipertensión es un híbrido porque está compuesto por una palabra griega y una latina. La griega hiper, que significa por encima de, y la latina tensus, tensión, estiramiento, la presión sanguínea que está por encima de lo normal. Y hay que llevar mucho cuidado porque dicen que es el asesino silencioso. Hemos dicho que empieza por hiper. Hiper es un prefijo que significa por encima de. Lo podemos ver en otras palabras como hiperespacio. Ese hiper pasará del griego al latín como super, que también lo tenemos. Y super a su vez pasará al castellano como sobre. Tenemos dobletes, tenemos superviviente y tenemos sobrevivir, por ejemplo. Si hiper por encima, hay otro término que significa por debajo, que es hipo. Hipo es por debajo, de ahí tenemos hipotensión, que la tensión o la presión sanguínea está por debajo de lo normal. Y dicen que esto es un seguro de vida. Palabras de médicos. Mila, ha dicho Pepe antes que realmente tomar la tensión arterial requeriría una serie de condiciones y por lo menos casi 5 minutos para poder tomarla bien. ¿Dónde entonces es mejor tomarse la tensión arterial? ¿En la farmacia? ¿Que se la tome el paciente en su casa? ¿En el centro de salud? ¿Dónde sería mejor?
Pues como ha comentado Pepe, y según las condiciones que hay que tener, parece que lo lógico, por una parte, es pensar que hay que tomarlo en casa, en condiciones, porque hay que estar en reposo, recién levantado por la mañana, sin tomar la medicación, condiciones medioambientales lo mejores posible. Por otra parte, no solamente parece lógico, sino que las guías, los estudios, los americanos, los grandes conocedores de hipertensión europeos y americanos comentan que la automedición de la presión arterial es el mejor método diagnóstico y, por lo tanto, en domicilio. Cabe esperar que en la farmacia, por ejemplo, pues no son las condiciones. A veces los pacientes no tienen aparato en casa, pero llegan a la farmacia con prisa, se toman la tensión, no realizan 3 tomas, no es lo conveniente. En consulta tampoco es el mejor sitio, pero conviene de vez en cuando, y sobre todo cuando se inicia tratamiento o para seguimiento por parte de consultas de enfermería, tomarlo también en el centro de salud, pero de entrada en domicilio. Lo mejor en domicilio. Sí. La que más falla es la que mide el médico. La que más falla, sí. Esa es la que mide el médico porque es la que desencadena más reacción de alarma. Sí. Es decir, en el centro de salud desencadena menos reacción de alarma cuando lo miden los enfermeros que cuando lo mide el médico. Y en la farmacia no les desencadena tanta reacción de alarma. Sí. O sea que ahí lo que jugamos es la presión que se tiene más la que se desencadena por la respuesta. Lo que está claro es que se necesitan una serie de condiciones porque ahora veremos cómo se diagnostica. Pero sí, Nico, primero, dinos... Lo que estamos hablando, perdona Juan, una cosa que me parece importante y que no hemos comentado es que no se debe tomar la tensión, cuando el paciente se mide la tensión, no debe de quedarse en una medida solo, sino que debe de tomársela por lo menos 2 veces, 2 o 3 veces, como dicen los libros, ¿no? Porque la primera tensión que te da el aparato cuando te lo pone lleva implícita una reacción de alerta que siempre da una cifra superior a la real. Entonces conviene el repetir esa toma sin quitarte el manguito, esperar un poquito, estate tranquilo y repetir la toma, y entonces veremos como esa segunda toma siempre es más baja que la primera y esa es más real que la primera toma. O sea que una cosa que no deben de hacer los pacientes y que se hace con mucha frecuencia es que vienen con una sola toma de tensión, la primera toma que toman es con la que se quedan, y luego otra cosa muy importante que también hemos hablado ahora, el momento en el que se toman la tensión. Cuando los pacientes vienen a la consulta, los más aplicados suelen traerte su papelico con la cifra anotada, pero luego les pregunta esa cifra cuándo se las toman, y normalmente el paciente se toma la tensión cuando se encuentra mal. No se la toma de manera arreglada, como ha dicho Mila, por la mañana, recién levantado, antes de tomarse las pastillas, sino que vienen y te traen una serie de tensiones ahí, pues muy arbitrarias todas, con muchas oscilaciones, pero les preguntas y realmente todas las tomas coinciden con que ese día me la tomé porque me encontraba mal. ¿Por qué ha elegido este día tal cosa? No, porque me dolía la cabeza, entonces me tomé la tensión. Porque me encontraba mal y me tomé la tensión. Y esas tensiones luego no son tensiones válidas para que nosotros podamos hacer un ajuste. Una cuestión que hemos pasado por alto y que sería bueno es también de los aparatos que se toman la tensión. Es que tenemos una sección de pruebas médicas donde la gente tiene mucha confusión. Vamos a hablar de los aparatos en profundidad. Entonces, ha quedado claro que para poder diagnosticar a un enfermo de hipertensión, que ahora después diremos las cifras, se necesita tomarla por lo menos 2 veces, a veces 3 y en las condiciones basales. ¿Correcto? Para el control. En varios días. En varios días, ¿vale? Sí. Entonces, Pepe, ¿cuáles serían las cifras de tensión arterial normal en adultos, en niños, en embarazadas y en personas mayores de 65 años? Pero la cifra nada más, sin más consideraciones. Luego profundizamos. Hay bastante discrepancia de unas sociedades a otras, pero normalmente consideramos a partir de 140, 14 de máxima, 90 en la calle. Es decir, en la consulta 140, 90, a partir de ahí hablamos de hipertensión arterial. Cifras iguales o superiores a 140, 90 son hipertensión arterial. ¿De acuerdo? Eso en la población en general. En embarazadas. En embarazadas. En el embarazo normalmente están sujetos a unos condicionantes hormonales, como son los progestágenos, la progesterona y demás, que es muy relajante, y entonces las cifras hay que considerarlas más inferiores. Yo diría que hay que tener en cuenta en un embarazo a partir de 130, 80 u 85, ya hay que considerar alerta y vigilancia médica. En los niños. En los niños, hasta que no se completa el desarrollo ponderoestatural, hay que correlacionarlos con la cifra
talla, que son las que mejor reproducen la fiabilidad de cada población de referencia, las tablas que hay de talla con presión arterial. Y entonces, si la cifra que nosotros consideramos está por encima del 95-97% del percentil de la talla que tienen que tener adecuadamente, consideramos hipertensión arterial. Mayores de 65 años. Bueno, los mayores de 65 años, ahí los americanos introdujeron que podíamos ser un poco más laxos, llegar hasta 150, pero los europeos nos mantenemos en 140-90. Cuidado, estas son las cifras de referencia en consulta. En el domicilio, como ha dicho Mila, que es la automedición de la presión arterial, son 5 milímetros menos, 135-85. Muy bien, perfecto, respuesta clavada. Rápido y clavado, muy bien, Pepe. Pilar, estábamos hablando de los diuréticos. Sí. ¿Qué efectos secundarios pueden tener los diuréticos y se pueden asociar a otros fármacos para bajar para controlar mejor la hipertensión arterial? Pues, hombre, hay distintos tipos de diuréticos. Por ejemplo, los diuréticos tiacídicos pues pueden producir hipercalcemia, aumento de los niveles también de ácido úrico y aumento de los niveles de glucosa. En general, los diuréticos, como por ejemplo la furosemida, que es el Seguril, pues podrían producir trastornos hidroelectrolíticos, ototoxicidad, pero bueno, realmente a dosis adecuadas no tienen por qué producir ningún efecto secundario. Eso es muy importante. Y son unos fármacos pues perfectos para asociarse a otros grupos de antihipertensivos, porque su mecanismo de acción pues va a ser diferente. Muy bien, perfecto. Mila, vamos a ver una cosa. Cuando en atención primaria veis muchísimos pacientes con hipertensión arterial, muchos te habrán dicho, ¿y por qué tengo yo la tensión alta? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Cosa que es un caballo de batalla. Sí. Se dice que el 95% de los casos se trata de hipertensión esencial, que es que no se conoce la causa, o sea, 95%. Los médicos ponemos esencial, idiopática, tal, para decir que no sabemos. Desconocida. En un 5% se llama hipertensión secundaria y se debe a enfermedades que pueden producir hipertensión. Por ejemplo, el tan conocido síndrome de apnea obstructiva del sueño, que tan de moda está, puede producir hipertensión. Enfermedades renales, enfermedades endocrinas, muchas de esas te las conoces tú mejor que todos nosotros, coartación de la aorta, que era cuando hablábamos de la diferencia de presión entre dos brazos, e incluso fármacos o sustancias exógenas que puedan hacer que suba la tensión, como por ejemplo los antiinflamatorios, los corticoides, algunos antidepresivos, sustancias tóxicas como puede ser la cocaína, el regaliz. Hay muchas sustancias y muchos fármacos que pueden subir la tensión. Muy bien. Es decir, que vosotros en atención primaria, antes de solo a determinar, como el 95% de las personas hipertensas no se sabe la causa, tenéis unos criterios muy claros para saber, hay que hacer un estudio de tal a según unas características, sí, ¿no? Sí. Y Nico, antes decía el tema del diagnóstico. A ver, dinos cómo un paciente que llega a la consulta, cuántas veces tienes que verlo, cuántas veces hay que tomarle la tensión para ponerle la etiqueta persona con hipertensión. Bueno, no, eso no es fácil, y realmente habría que mejorar eso mucho, porque muchos pacientes llegan a la consulta con esto no es como el azúcar, que a lo mejor tiene una glucemia por encima de 200 y se te considera ya que eres diabético. Aquí la tensión arterial de manera fisiológica oscila mucho durante el propio día. Tú puedes estar en muchos momentos con cifras por encima de lo que Pepe ha llamado valores normales, por encima de 140-90, usando el mapa, por ejemplo, que te registra 24 horas la tensión, nosotros lo consideramos fisiológico. El mapa es la monitorización ambulatoria de la presión arterial. Correcto. Consideramos fisiológico que hasta un 20% de las tomas estén por encima de las cifras de 14 y 9, ¿no? Quiere decir que la tensión va a oscilar mucho. Entonces no puedes basarte en una cifra única ni en pocas cifras para decir que una persona es hipertensa. Hoy día, con los avances que tenemos, con el uso del mapa que estamos hablando, con la posibilidad de que los pacientes, que es muy fácil que todos dispongan de aparatos en casa para hacerse automedidas, y la tensión tomada en la consulta tiene que ser la suma de todo eso, tensión en consulta, tensión en la casa, y si hay duda, hoy día es difícil no hacer un mapa para diagnosticar, es decir, prácticamente, de hecho, la guía última aconsejan que se introduzca el mapa en el diagnóstico. Con la suma de todos esos valores son los que te tiene que llevar a poner un diagnóstico de hipertensión.
Muy bien, o sea que no es tan fácil, no es llega una persona a la consulta, le toma la tensión y dice hipertensión. No es tan fácil y por un lado tiene una ventaja y es que la tensión no es una neumonía. Es decir, que o la trata ese día o tiene una posibilidad muy alta de que te pase algo. Tenemos tiempo, la tensión produce daño, pero produce daño con el tiempo. De manera que no hay una urgencia vital de un diagnóstico inmediato y rápido. Y muchas veces hay que ver también al paciente y ver en qué situación está. Mucha gente resulta que cuando viene con la tensión alta ha tenido la tensión se afecta mucho por fenómenos emocionales, o están de exámenes, o es una chica joven que está de exámenes, o alguien ha tenido algún problema familiar o algo. Entonces tú puedes retrasar y decir, bueno, vamos a esperarnos 3 meses, dentro de 3 meses te empezamos a tomar la tensión de manera arreglada y no pasa nada. O sea, que no tenemos la inmediatez de una infección y de una cosa, con lo cual nos permite el dedicar el tiempo que necesitemos para diagnosticarte, porque es muy difícil quitarle la etiqueta a un paciente hipertenso. Cuando en la historia lleva hipertenso, claro, ya... Entonces es preferible que tardes un poquito más, pero que estés seguro que ese paciente es hipertenso. Bueno, pero me parece realmente un tema importantísimo, tal y como lo has explicado, ¿no? Porque primero que no hay prisa, o sea, determinadas circunstancias que luego veremos, y segundo que merece la pena esperar y hacer un buen diagnóstico para no etiquetarte durante toda la vida de hipertensión. Es así. Pepe, muchos pacientes incluso saben pues, que la tensión puede afectar al corazón, que la tensión puede afectar al cerebro, a los riñones y a la vista. Mi pregunta es, imaginemos que a una persona le han diagnosticado de hipertensión arterial. ¿Cuándo habría que hacerle un fondo de ojo? ¿Cuándo habría que hacerle un electrocardiograma? ¿Y cuándo habría que hacerle un análisis de orina para ver si tiene proteinuria? Por lo menos esas 3 cosas. Bien, estamos hablando de un signo clínico, que es la elevación de las cifras de presión arterial. Perfecto. Podría ser un síndrome, como ha dicho Mila, hay un montón de enfermedades y de procesos que se esconden bajo el paraguas de la hipertensión arterial. Lo mejor sería, con arreglo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, considerar la hipertensión arterial un factor de riesgo mayor. Y de hecho es el mayor factor de riesgo que condiciona una predictibilidad de mortalidad y de morbilidad más acentuada que aquel que no tiene la cifra elevada de presión arterial. ¿Es suficiente con medir la presión arterial para diagnosticar a un paciente de hipertenso? A través de ahí nosotros debemos de determinar varias cosas. Primero, ¿qué factores de riesgo cardiovascular tiene asociado a la hipertensión arterial, como os habéis dicho aquí antes? Segundo, ¿qué repercusión tienen esas cifras de presión arterial sobre los órganos vitales que hay? Y tercero, esas cifras de presión arterial son muy elevadas, son menos elevadas, es decir, y con arreglo a esto lo podemos establecer muy sencillamente por medio de unas pruebas diagnósticas, que están al alcance de cualquier centro sanitario, por muy periférico que sea. Es decir, que para diagnosticar correctamente a un paciente de hipertensión arterial, aparte de medirle la presión arterial, hay que establecerle una serie de pruebas que van en función de la accesibilidad, la economía y la rentabilidad, es decir, la eficiencia de esas pruebas. ¿Cuáles son? Un análisis elemental de sangre, una bioquímica elemental que lleve glucemia, perfil lipídico, creatinina, potasio y que lleve un filtrado glomerular estimado de la creatinina. Con eso me es suficiente. Una orina elemental que lleve anormales sedimentos, si queréis, una detección de microalbuminuria en la primera orina de la mañana, vale, con eso es suficiente. Fondo de ojo, decías tú. Bien, el fondo de ojo es una prueba que debería de hacerse a los hipertensos, sobre todo complicado, porque es una ventana abierta a cómo está su sistema arteriolar. Ahora bien, mucha gente por la edad tiene ya degeneraciones de la arteriola y demás, con lo cual solamente lo tenemos ahora en consideración cuando hay fases muy avanzadas de retinopatía, a partir de retinopatía tipo 2 o 3. La primera, que era estrechamiento de la arteria, hoy día no la consideramos. Entonces, la Sociedad Europea de Hipertensión dice que las pruebas hay que establecerlas en función de la accesibilidad y de la economía. Cuanto más pruebas hagamos, más aquilatamos el diagnóstico. Pero las pruebas imprescindibles son esas que he dicho. Un electro. Un electro es una prueba muy poco sensible, es decir, hay infinidad de patologías, como por ejemplo la valoración de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que pasan inadvertidas en los electros, pero es muy específica.
Cuando se detecta hipertrofia ventricular izquierda por un electrocardiograma, hay un 70, un 80% de que el enfermo la padezca. El gol estándar sería la ecocardiografía. Como la ecocardiografía no es accesible a la mayoría, el electro siempre es una prueba que es muy accesible y es imprescindible para determinar arritmias y para determinar crecimientos de calidad. O sea que realmente a un paciente con hipertensión, el fondo de ojo se deja para un estadio más avanzado, pero las otras pruebas, análisis de sangre, orina y electro, sí que se debe. Siempre. Vamos a ver, Pilar, el organismo realmente es que intenta cuidarnos de alguna manera y siempre para regular una función no solo hay una sustancia, sino que normalmente hay varias, ¿no? Entonces, para contraer la arteria y para dilatar la arteria, el organismo tiene un montón de sustancias. Una que la contrae mucho es la angiotensina, ¿no? Entonces, hay unos fármacos que disminuyen la formación de esa sustancia de la angiotensina, que son lo digo hecho en introducción porque la gente sepa los IECA. Los IECA, inhibidores de la enzima de conversión, de la sustancia que hace que se forme la angiotensina, ¿no? Sí. Que son fármacos estrella en el tratamiento de la hipertensión, ¿no? Son de los más utilizados. Cuéntanos algo sobre ello. Pues estos fármacos lo que hacen es inhibir la formación de la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, entonces aumentaría la tensión arterial. Y se utilizan casi siempre, son de elección y sobre todo en pacientes diabéticos, con hiperlipemias, con gota o con asma, ya que no alteran el metabolismo de estos. O sea que realmente son unos fármacos que yo me acuerdo cuando salieron que revolucionaron el tratamiento de la hipertensión. En muchos casos, pero sobre todo en las personas con diabetes, hubo un mundo antes y después. Sí. Y a veces se asocian a diuréticos también, ¿no? De hecho, frecuentemente están asociados a diuréticos. Son de los vasodilatadores más eficaces. Más eficaces. Sí. Muy bien. Tenemos una sección que se llama Hábitos Saludables, donde nos van a hablar de los alimentos ricos en sal que lógicamente debemos disminuir en las personas con hipertensión arterial. Antes de nada hay que decir que las enfermedades cardiovasculares suponen la primera causa de muerte en el mundo y la hipertensión arterial favorece mucho las enfermedades cardiovasculares y lo tenemos muy a la mano, ¿no? Porque el consumo de alimentos ricos en sal favorece estas enfermedades cardiovasculares. ¿Qué alimentos hay que favorecen estas enfermedades cardiovasculares por aumentar la tensión arterial? Pues hay alimentos que a simple vista es más lógico, ¿no? que lleven sal, pero hay otros alimentos que tienen la sal oculta y aparentemente en un alimento dulce como pueda ser un croissant lleva sal, ¿no? Y lleva sal en una cantidad importante. Vamos a ver con detalle cada uno de los alimentos y en su etiqueta vamos a ver la cantidad de sal. Hay que decir que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que no superemos los 5 gramos de sal al día. Por ejemplo, si vemos esta fideuá, que es un alimento ultraprocesado, los ultraprocesados debemos tomarlos muy ocasionalmente porque llevan una gran cantidad de sal. Por ejemplo, este chorizo que vemos aquí aporta 4 gramos de sal en 100 gramos, que 100 gramos aproximadamente es lo que le podríamos poner a un bocadillo. El jamón de York, tiene algo menos, pero también aporta 2,5 gramos de sal, que es la mitad que que debemos tomar al día. Las salchichas ultraprocesadas llevan ni más ni menos que 2,4 gramos de sal también. Pues esta mostaza que vemos aquí aporta gran cantidad también de sal, al igual que las salsas César, el ketchup, la mostaza, las mayonesas, o sea que eso hay que tomarlo muy ocasionalmente y aparte es que aporta también grasas hidrogenadas y grasas que no son saludables. Las sopas de sobre, al igual que la fideuá, también llevan un altísimo contenido en sal, por lo tanto, qué mejor que hacer en casa una sopa de verduras con las verduras compradas en el supermercado y no recurrir a este tipo de alimentos ultraprocesados. En cuanto a los frutos secos, pues los frutos secos son muy beneficiosos, pero no hay que tomarlos con sal añadida. Aquí llegamos a un punto en el que nos impacta, ¿no? ¿Cómo es posible que un alimento dulce pueda llevar sal? Pues sí, hay muchísimos alimentos dulces que llevan sal y este croissant, por ejemplo, lleva 1 gramo de sal en esta pieza que vemos aquí. Son alimentos que no pensamos que puedan llevar sal, pero es la típica sal oculta
que llevan estos alimentos que nos podemos encontrar a la salida de los colegios, que están tomando los niños, ¿no? Algo que también vemos mucho en la salida de los colegios, gusanitos y derivados con gran cantidad de sal, gran cantidad de glutamato monosódico, que nos incita a seguir comiendo y a comer más cantidad de este tipo de alimentos, y con ello pues aumentamos el consumo de sal. Mila, imaginemos una persona que ya está diagnosticada de hipertensión arterial y que se le ha puesto un tratamiento con dieta, con ejercicio, que ya hemos visto, incluso ya ha llegado a fármacos. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de la hipertensión arterial? El objetivo sería conseguir, y como aquí se ha dicho, que la tensión arterial no afectase de entrada a los órganos diana, a los más sensibles a los aumentos de presión, como hemos comentado, el cerebro, los ojos, el corazón, los riñones, los vasos en general. Ese sería el objetivo, que no produzca daños. Y si los ha producido ya, que no progresen. Eso así en general. Si estamos hablando de cifras, yo creo que, como hemos comentado, y como ha dicho Pepe antes, el 140-90, el 14-9 sería el objetivo por debajo de esos niveles. Lo deseable, pues 130-80. ¿Hasta cuánto? Pues hasta 120 si sienta bien y el fármaco se adapta bien al paciente. Esos serían los objetivos. ¿Es fácil conseguirlo o no? Bueno, hay de todo. Hay de todo. A veces es fácil porque el paciente está muy adherido al tratamiento, a las medidas higiénico-dietéticas, al fármaco, al médico, al enfermero, pero otras veces no lo es tanto. No lo es tanto. Y Nico, el tratamiento de la hipertensión arterial, vamos fuera del farmacológico que estamos hablando ahora con Pilar. ¿Qué consejos desde el punto de vista de alimentación y de ejercicio, qué papel juega la alimentación y el ejercicio en la hipertensión arterial? Bueno, juegan un papel importante, hasta el punto de que se considera que la combinación de una dieta adecuada, una dieta pobre en sal, la dieta mediterránea, que es la que os aconseja, eso sabes tú más que todos nosotros, y la realización de ejercicio, esa combinación de esos dos factores equivale a un fármaco. Es decir, te estás ahorrando a veces en empezar a tomar una pastilla simplemente haciendo una dieta correcta, pobre en sal y haciendo ejercicio físico. En lo del ejercicio, el problema lo tenemos muchas veces en el tipo de paciente que vemos, porque siempre hay limitaciones para el ejercicio. Esto es muy fácil decir tienes que hacer ejercicio, y aun sabiendo que se considera ejercicio a nivel de beneficio cardiovascular simplemente el que la gente salga a andar. O sea, no estamos pidiendo un ejercicio extenuante ni ejercicio intensivo, ¿no? Con andar 150 minutos semanales, eso equivale a andar 30 minutos diarios, 5 días por semana, te sobran 2 días, andando media horica todos los días, eso ya tiene beneficio a nivel del descenso de la tensión. Ahora, hay que andar un poquito rápido, no vale pasearse. Tienes que andar, que te acelere, que el corazón se taquicardice, que eso significa que ya estás haciendo ejercicio, ¿no? Y luego, pues muy importante el combinar esto con el control de los otros factores de riesgo. Es fundamental quitarse el tabaco. El tabaco no vale para nada, eso lo sabemos. Sube la tensión también, ¿no? Sube la tensión y acelera el daño que provoca la tensión, ¿no? Y luego, por supuesto, pues si tiene otros factores de riesgo, pues hay que limitarlos, ¿no? Pero es muy importante el ejercicio. Otra cosa que quiero también decir es que muchas veces la gente no hace ejercicio porque asocia el realizar ejercicio con la pérdida de peso. Es decir, no, empecé a hacer ejercicio porque no perdí peso, y como no pierdo peso no hago ejercicio porque no me está haciendo ningún efecto, y no tiene nada que ver. Yo se lo explico, es decir, si pierdes peso, pues todavía mejor. Todavía mejor, te va a bajar mucho más la tensión, te va a mejorar la glucemia, te va a mejorar porque todo. Además fue muy interesante porque hace bastante años estaríais vosotros, hicieron un congreso de hipertensión en Valencia, y el lema del congreso era la hipertensión, una cuestión de peso. Y entonces sabéis todos perfectamente que si cada kilo que pierdes te baja 1 centímetro el perímetro de la cintura y 1 milímetro la tensión arterial. Es decir, que pierdes 10 kilos y son 10 centímetros menos de cintura y 10 milímetros menos de mercurio de tensión arterial. O sea que el peso es vital. Aunque no pierdas peso, también si haces ejercicio, hazlo aunque no estés perdiendo peso, porque eso te está beneficiando y está repercutiendo en tu tensión. Pepe, los endocrinos tenemos muy claro una cosa: si a los 3 meses de ponerle a una persona con diabetes medidas higiénico-dietéticas que ha dicho Nico, alimentación y ejercicio,
los controles de la diabetes no son los adecuados, hemoglobina mayor, glicosilada mayor de 7, ponemos fármaco. ¿Cuánto tiempo debería de estar una persona a la que se le ha diagnosticado hipertensión y que como ha dicho Nico, con una buena alimentación mediterránea y andando, y al cuánto tiempo de no controlarse la tensión le pondríamos fármaco para bajar la tensión? Depende de las cifras de presión arterial de inicio. Si el paciente tiene una cifra muy alta, hay que ponérselo inmediatamente. Y si estamos hablando de una hipertensión ligera, de una hipertensión que está en un rango de un 10, un 20% por encima de los valores que hemos considerado, podemos esperar 3 meses. Y a los 3 meses reevaluar si con esas medidas no son eficaces del todo, añadirle, no sustituirle. Que la gente entiende que cuando se le prescribe un tratamiento farmacológico puede abandonarlo. No, esto como tantas cosas en la vida es cuestión de 2. Y entonces es como el que va en una bicicleta. La rueda de delante es tan importante como la de atrás para ir en bicicleta. Aquí las medidas higiénico-dietéticas son una rueda y la otra rueda para no caerte es el tratamiento farmacológico. Es más, la profesora Zafrilla ha hablado de los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina, luego saldrán los ARA2, los bloqueantes del sistema renina-angiotensina. Si tú no haces bien las medidas higiénico-dietéticas, estás restándole un 30% de eficacia a esos fármacos. Con lo cual es muy importante mantener las medidas estas no farmacológicas y asociarles, si no llegamos al objetivo, un tratamiento farmacológico. Muy bien, me ha quedado claro y me ha parecido importantísimo que resaltara el tema de que hay que seguir manteniendo los hábitos de vida saludables que nos valen para todo, no son especiales. Pilar, hemos hablado de los inhibidores de la EGA. ¿Qué efectos secundarios pueden tener? Pues estos fármacos pueden producir tos seca. A veces este síntoma pues obliga a eliminar el tratamiento porque además no responde a los fármacos antitusivos. También podrían producir hipotensión, sobre todo cuando están tomando diuréticos o están realizando una dieta muy baja en sodio. Podrían producir también hiperpotasemia o angioedema, que es bastante grave, y es muy importante pues conocer que no se deben tomar durante el embarazo ni la lactancia, porque pueden producir efectos teratógenos. Lo de la tos hay que ver el follón que nos dio al principio, porque ahora todo el mundo sabe que los IECA pueden dar tos, y en cuanto que te llega un paciente a la consulta que toma un IECA y dice tose, dice cuidado que puede... Pero nosotros que somos más mayores hemos visto personas 6 meses tosiendo. Estoy hablando de al principio, eso vosotros lo habéis visto igual que nosotros. Ahora ya, menos mal que lo sabemos, porque los pobres... también lo saben. Ellos también lo saben, ¿no? Lo cual es muy importante. Mira, imaginemos que una persona es hipertensa, diagnosticada, está con su tratamiento, control, el que se ha podido. ¿Cada cuánto tiempo deberíamos de repetir el electro, el análisis de orina y la analítica de sangre para ver los otros factores de riesgo cardiovascular? Si el electro está bien, por ejemplo, y está normal, cada 2 años. La analítica mínimamente una vez al año, a no ser que lleve algún fármaco, como pueda ser, y como ha comentado Pilar, un diurético, que pueda producir una alteración en el potasio, en la función renal en general, igual que los IECAs o los ARA2, que hay que repetir con un poquito de más frecuencia. O sea que esto lo tenéis también, cada 2 años de entrada sería... El electro, si está bien. Analítica anual, reduciendo si lleva un determinado tipo de fármaco. Estamos hablando de manera genérica. Sí, claro. No podemos, los tratamientos los individualizamos. Correcto, la base de todo es individualizar y pero la hablamos de manera general, sobre todo para que no haya un paciente que esté diagnosticado de hipertensión, que esté tomando fármacos y que pasen 2 años y no se le haya hecho un análisis de orina y no se le haya hecho un análisis de sangre. Sobre todo va dirigido a eso. Aquí hay que medir 2 cosas tal vez. Uno, las pruebas que afectan a la función de los órganos y otras las que afectan a la valoración de la estructura de los órganos. Es decir, las pruebas que valoran la función, lo ha explicado muy bien Mila, hay que hacerlas con una periodicidad mínima, como ella ha dicho, anual, etcétera. Pero las que afectan a la estructura hay que hacerlas con más largo plazo, es decir, no tiene sentido un ecocardiograma repetirlo a los 6 meses para ver si ha habido reducción de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque es una reducción muy lenta la que se establece, es decir, que... Sí, me parece una puntualización estupenda, porque la gente puede decir, oye, ¿por qué no me hacen una ecografía renal? ¿Y por qué no me hacen una ecocardio? ¿Y por qué no me hacen una prueba de esfuerzo? Porque no es necesario, eso es perfecto.
Nico, imaginemos una persona que tiene hipertensión y tiene un fármaco, por ejemplo, se le ha puesto a lo mejor un IECA, ¿no? Y ¿al cuánto tiempo, si no va bien controlado, deberíamos de añadir un segundo fármaco? Que muchas veces va en el mismo comprimido, obviamente. Sí. Bueno, eso va en parte de lo que hemos dicho, hay que individualizar. No es lo mismo ese paciente que no asocie ningún otro factor de riesgo y que solo tenga la hipertensión, que un paciente que tenga lesión de órgano diana ya, que un paciente que estemos haciendo prevención secundaria porque ya haya tenido evento cardiovascular. Todo eso te va a ti a repercutir en cuándo asocias más fármacos. Luego hay que tener también en cuenta la opinión del paciente, esto lo ha dicho Pepe muy bien, esto es cosa de dos. Tú puedes estar poniendo todos los fármacos que quieras, pero si el paciente no se los va a tomar no estamos haciendo nada. O sea que eso también hay que llegar un poco de acuerdo con el paciente de que va a dar ese paso y tiene que estar de acuerdo en tomar más fármacos, ¿no? Pero si lo que quieres son cifras, pues bueno, lo has dicho tú antes, más o menos tienes que darle un tiempo prudencial a la dieta y ejercicio que esté haciendo y al fármaco que le has puesto para que haga su efecto, que puede estar en torno a los 3 meses que has dicho tú que hacéis para la diabetes. Pero no está establecido eso porque es que va a depender mucho del tipo de paciente y del grado de hipertensión que tenga también. Sí, pero que la gente debe de saber, por esto de que hablamos en general, que si han pasado 2-3 meses y no va bien controlado, tenemos otros tratamientos para controlar mejor la tensión arterial, ¿no? Sí, sí, y que más, bueno, hoy día se puede entrar con 2 fármacos de entrada, perfectamente, combinándolo a baja dosis. Claro. Es decir, porque por un lado tenemos que valorar la eficacia y por otro lado los efectos secundarios. Entonces los efectos secundarios tienen una exposición de que cuanto más alto es la dosis que tomas se potencian los efectos secundarios, con lo cual si tú das 2 dosis bajas de fármaco están minimizando los efectos secundarios y si las asociaciones sinérgicas tienen más potencia. Claro, por eso Pilar nos ha dicho que se podían asociar los diuréticos con los IECA y ahora hablaremos después de O sea que de entrada hoy día lo más moderno es incluso, depende de incluso dar dos dosis pequeñas. Dosis pequeñas de 2 fármacos. Es un concepto básico en hipertensión y siempre es mejor asociar que aumentar dosis. Sí, y lo bueno es que están asociados en el mismo comprimido habitualmente. Eso es otra ventaja que tenemos ahora, pero aparte es que la hipertensión no tiene un mecanismo único de producción, tiene varios. Entonces, si tú combinas distintos tipos farmacológicos, estás bloqueando los distintos caminos y eso es preferible a poner las piedrecicas todas en el mismo camino, una encima de otra, cuando se te escapa por otro lado. Muy bien. Y Pepe, ¿cuándo decimos que una persona tiene hipertensión resistente? Porque hay veces que uno dice, a mí me han puesto de todo, tomo tantos fármacos, pero no se me controla. Mira, hipertensión resistente o refractaria al tratamiento, definimos que aquella hipertensión que está tomando al menos 3 principios activos, 3 fármacos, a plena dosis, y uno de ellos siempre tiene que ser un diurético. Si con eso, tomándoselo, porque lo más frecuente en la hipertensión refractaria es la inobservancia del tratamiento. Cuando lo ingresamos para estudiarlo y le damos las pastillas delante de nosotros, se las toma, se controlan muchos de ellos. Es decir, que muchas veces esas hipertensiones resistentes o refractarias son motivos de la inobservancia o incumplimiento del tratamiento. ¿Y qué es lo que se esconde cuando realmente hay una hipertensión refractaria al tratamiento? Muchas veces, en la mayoría de los casos, un hiperaldosteronismo encubierto. O sea, muchos de estos pacientes con una pequeña dosis de espironolactona, que es un bloqueante de la aldosterona, se controlan. O sea, que tiene una hormona que es la aldosterona alta, que también hay un fármaco que es un antagonista, con lo cual, o sea, muy bien. Pilar, otro grupo de fármacos. Decíamos que la mala de la película, por llamarlo de alguna manera, necesaria, porque nos mantiene por un lado la tensión arterial, es la angiotensina, ¿no? Y hay un grupo de fármacos que bloquean la acción de la angiotensina, que se llaman los ARA2. ¿Exactamente qué son estos fármacos? Pues lo que hacen es bloquear los receptores a los que se une la angiotensina, entonces se impiden pues, que se produzca la vasoconstricción. Son potentes también vasodilatadores. Que también son unos fármacos muy utilizados, ¿no? Son muy utilizados, sobre todo en diabéticos, en pacientes jóvenes o que tienen una hipertensión como consecuencia de una hipertrofia ventricular izquierda o una insuficiencia cardíaca. Estos fueron los fármacos que hace poco se hicieron más famosos a nivel popular, ¿no? Porque retiraron algunos lotes del irbesartán, ¿no? Sí, y el valsartán. Y el valsartán. Pero parece no es que el fármaco, cuéntanos esto, no es que el fármaco estuviera mal, ¿no? Sino ¿qué es lo que pasaba? Pues hubo un defecto de calidad. Realmente se observaron que tenían impurezas y por eso se retiraron.
O sea, porque no era que el compuesto químico estuviera mal, sino que tenía impurezas. Sí, parece ser, sí. Se han retirado por eso, porque tenían impurezas, entonces directamente... Es que eso creó cierta alarma, ¿no? El mayor fabricante de esto es una empresa china. Y entonces el mercado de todo a 100 está invadiéndolo todo. Entonces resulta que el mayor proveedor de estos fármacos a las multinacionales europeas vienen de China. Y venían contaminados con nitrosamina. O sea, que no afectaba, como muy bien habéis dicho, al principio activo, que sigue siendo impecable, magnífico y tal. Es la impureza, como ella muy bien ha señalado, de nitrosamina que estaban contaminando estos lotes. De algunos de ellos. De algunos de ellos. Lo digo se les mantenía el valsartán, simplemente le cambiaba el nombre. Hombre, lo digo también por tranquilidad, para que la gente no piense, pues yo estaba tomando esto... Y sigo tomándolo. Y sigo tomando. Sí, se les explicó muy bien a todos. Tenemos una sección que se llama Pruebas Médicas. Vamos a hablar del AMPA y de la monitorización ambulatoria de la presión arterial. Para realizar una toma correcta de presión arterial tenemos que basarnos básicamente en dos factores. El primero, que sería la preparación del paciente, que este es fundamental. Podemos tener un aparato de máxima categoría validado y calibrado, pero si el paciente no está bien preparado, la medición no va a ser válida. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta en estos casos? Pues el paciente debe estar cómodamente sentado en una silla, apoyado al respaldo, con el brazo a la altura del corazón, esto es muy importante. Haber hecho 5 minutos previos de reposo, no se puede estar nervioso a la hora de tomarse la presión arterial, no hay que tomar en la media hora previa excitantes, ni haber fumado, hay que estar con la vejiga vacía. Estas medidas, que parecen obvias, son fundamentales para que la medición sea correcta. Y luego el otro factor muy importante para una correcta toma es el aparato. Todos sabemos que hay varios tipos de aparatos. ¿Cuáles son los mejores, los más fiables y los que más se recomiendan en clínica o para la automedición de presión arterial del paciente? El aparato de brazo. El aparato de brazo es el más fiable, los que suelen estar validados y los que si se calibran correctamente dan una medición que nos permite un seguimiento adecuado del paciente hipertenso. Luego tenemos los aparatos de muñeca. Los aparatos de muñeca están bien como screening y para hacernos una idea, pero normalmente no están validados y son menos fiables, porque las arterias de la muñeca son más estrechas y están menos profundas que las del brazo, entonces tiene una fiabilidad menor. Y luego ya están los que ahora se han puesto muy de moda, quien no ha tenido la tentación de comprarse uno, que son los relojes, los aparatitos de muñeca, que te lo miden prácticamente todo, pero eso, su fiabilidad es aún menor. También tienen cierta validez en un paciente que no es hipertenso como screening, pero para hacer un seguimiento o para ver cómo va el tratamiento, su fiabilidad es bastante baja. Por tanto, los más recomendables son los de brazos, sin duda. Y un aspecto que quería considerar también es el mapa. El mapa, que es la monitorización ambulatoria de la presión arterial, es un manguito que se pone el paciente en el brazo, lleva como una especie de radio que suele ir en el cinturón y se lleva durante 24 horas. Y el aparato, de forma automática, durante el día, cada 20 minutos, él solo te toma la presión arterial, y por la noche cada media hora o cada hora. Y esto da un diagnóstico, una aproximación fundamental y el mejor patrón que existe para ver la presión arterial que tiene el paciente a lo largo de las 24 horas. Sirve mucho para diagnosticar cuando hay una hipertensión de bata blanca. El paciente que se pone nervioso cuando va al médico o a la enfermera le sale alto, la forma de ver si es una hipertensión de bata blanca o no es con la mapa. O cuando hay alguna anomalía en el tratamiento, pacientes que no responden, es también muy importante. Mila, ¿cuándo decimos que hay una crisis hipertensiva? Pues cuando se produce un aumento de tensión arterial que puede potencialmente producir una lesión de órganos diana. En este aspecto nos encontramos en varios escenarios. Una emergencia hipertensiva es cuando hay una cifra tal que ya ha producido una lesión y el paciente viene con sintomatología de todos los órganos diana o de algún órgano diana de los que hemos comentado. Problema ocular, un problema renal, un problema serio. Eso es una cuestión derivable al hospital. Luego está una urgencia hipertensiva, que es el paciente que llega a consulta, le tomamos la tensión y la tiene alta. De cifras estamos hablando aproximadamente de 180, 120, podríamos hablar, ¿no, Nico? Más o menos estaríamos en esas cifras. Y por último, hay otro aspecto y es la pseudocrisis de hipertensión. Lo que comentabas antes, las condiciones de tomar la tensión, y a veces pues el paciente está nervioso, está ansioso o incluso una situación de dolor puede producir un aumento de presión arterial sin ser realmente una crisis hipertensiva. Muy bien. Nico, nos han preguntado al iniciar el programa personas de la calle, alguna persona decía, tengo la tensión a veces alta y otras baja, ¿qué puedo hacer?
Pues intentar tomársela bien. Habría que ver, claro, primero es lo que hemos hablado, que hay que tener el concepto de base de que la tensión no se tiene nunca de una manera regular con una misma cifra. Esto no es una cosa fácil, sino que oscila, ¿no? Y luego habría que ver en qué condiciones se toma esa señora la tensión. O sea, hay que tomarse la tensión correctamente, de la manera que hemos dicho, a la hora que hemos dicho. Lo mismo, el problema es que tiene alta porque se la toma cuando se encuentra mal, y entonces cuando le tiene alta que tiene dolor de cabeza, y luego cuando se la toma en situación basal es cuando la tiene más baja. O sea que es muy difícil. Sí. Habría que aconsejarle que hiciese... Y si no, en el peor de los casos, hacer un mapa de estos, ¿no? Que hiciese un control correcto, de una manera correcta en casa, y si hace falta se puede poner un mapa, claro. Otra pregunta, Pepe, que han hecho también las personas ha sido ¿por qué la sal sube la tensión arterial? Facilico, para la gente... Muy facilico, es decir, el agua sigue a la sal como la sombra al cuerpo. ¿Perdón? El agua sigue a la sal como la sombra al cuerpo. Vale. Es decir, cuando tomas mucha sal, para mantener el medio interno tienes que tomar mucha agua, o tienes que retener mucha agua. Entonces se produce una hipertensión volumen dependiente, con lo cual, si tú eliminas sal, estás eliminando líquido. Muy bien. Claro, total. Pilar, hemos dicho que los fármacos estos, los ARA2, son fármacos realmente muy efectivos, en general bien tolerados y tal, pero ¿qué efectos secundarios podrían tener? Pues los efectos secundarios son muy parecidos a los IECA, con la ventaja de que no producen tos seca persistente, entonces, bueno, pues eso es una ventaja a la hora de utilizarlos. Podrían producir hiperpotasemia, podrían producir también hipotensión. Pero que en general son muy bien tolerados. Muy bien tolerados. De hecho, realmente el tratamiento de la hipertensión, vosotros que os dedicáis más a la hipertensión, hace unos años estaba ahí en Mantilla, hace 30 años, pero cuando surgió. Estaba estudiando. Estaba estudiando. Son fármacos, yo creo que han ganado la batalla por la tolerancia clínica. Es decir, primero tienen una tolerancia bioquímica excepcional, es decir, no modifican para nada los parámetros glucémicos, es mejor. Mejoran la sensibilidad a la acción periférica de la insulina, no modifican el perfil lipídico, pero es que además la tolerancia, porque es que el jefe de esta empresa no es quien diseña el fármaco, ni la multinacional, ni nosotros. El jefe de esta empresa es el que decide si se lo toma o no se lo toma, que es el paciente. Claro. Y es el que tiene la decisión de decir, pues esto me lo tomo o no me lo tomo, y me lo tomo porque me sienta bien o porque me produce tal cosa, lo dejo de tomar. Entonces, estos fármacos son muy bien tolerados. No son los más eficaces, más eficaces son los casi antagonistas, que son los que han reducido más la mortalidad a corto plazo. Ahora llegaremos a ese grupo con Pilar. Vamos a ver, Mila, muchos pacientes que veis en la consulta, algunos seguro que os dice, porque realmente son difíciles de controlar a pesar de tomar la medicación, ¿por qué no me manda usted a una unidad de estas? ¿Cuándo deriváis desde atención primaria? Y si le tenéis mucha manía a estos de las unidades de hipertensión o no. Bueno, ninguna manía, encantados, encantados. Pero ¿cuándo deriváis a...? Bueno, pues hay una serie de criterios que seguimos para saber distinguir un poquito de ese 95%, 5% que hemos dicho antes de causas de hipertensión. Básicamente, un paciente hipertenso joven, menor de 30 años, me está diciendo que hay una hipertensión secundaria y hay algún problema, ese va a ir a una unidad especializada. Una embarazada, una hipertensa embarazada, un hipertenso con un daño renal importante y que es difícil de manejar en ese sentido, una hipertensión, como comentaba Pepe, refractaria o resistente, que no está diciendo que hay algún problema endocrino, hormonal ahí abajo, un paciente que no se controla aún a pesar de tomar los fármacos o al menos pensar que se lo está tomando. Eso serían básicamente las causas de la derivación a una unidad especializada. Muy bien, queda claro, lo digo por tranquilidad de muchos pacientes que lo tenéis perfectamente estructurado cuando se debe dar el paso y cuando no es necesario. Básicamente una historia clínica en condiciones y unas pruebas analíticas nos están indicando en qué escenario nos estamos situando y según eso pues actuamos. Lo hemos citado aquí, Nico, pero dinos exactamente qué es la hipertensión de bata blanca, aunque ya lo sabe mucha gente, y qué frecuencia tiene. Sí, lo ha comentado el doctor Leal en el pero vídeo. Pero ¿qué frecuencia tiene también? No, la hipertensión de bata blanca es bastante más frecuente de lo que parece y sería es el paciente
que cuando se toma la tensión en presencia de un enfermero o en presencia de un médico, pues tiene como una reacción de alerta y le salen cifras patológicas que realmente no son las suyas. Cuando luego se toma esa tensión él solo, mediante la automedida y sobre todo con el uso del mapa, que es la mejor manera de desenmascararla, pues vemos que no hay correlación entre las cifras que él trae de una farmacia o las que tomamos en consulta con las cifras que tiene en casa y las cifras mediante el mapa, ¿no? Y lo que está un poco en duda es si ese paciente, ¿no? Estamos diciendo que la tensión es irreal, ¿no? O sea, la tensión es como una reacción de alerta porque se la toma un médico o se la toma un enfermero, pero parece que no es tanto así. Parece que ese paciente tampoco es un paciente normal, porque eso tampoco es una reacción normal. Recientemente he leído un artículo del hijo de Pepe. Estamos aquí todos al en respecto. Familia, ¿eh? Sí. Felicitamos que hablaba a tu de hijo, eso Pepe. y las guías últimas de este año, si bien no aconsejan bajo ningún concepto el que se trata, bueno, bajo ningún concepto no, son en determinadas situaciones con riesgo cardiovascular asociado muy alto a ese hipertenso de bata blanca, se le podría incluso poner tratamiento médico. Lo que sí aconsejan es un seguimiento y que inicie ya las medidas higiénico-dietéticas estas que hemos hablado, de dieta y ejercicio, porque lo que está claro es, si bien no es un paciente hipertenso, con el riesgo del hipertenso, parece que tampoco es un paciente normal y que esté exento de riesgo. O sea que convendría seguirlo, vigilarlo y que ya empezara a cuidarse y a tomar medidas al respecto. Sí, cuidarnos nos deberíamos de cuidar aunque no tuviéramos hipertensión de bata blanca. En fin, yo tengo que meter también mi cuña, ¿eh? Pepe, a veces llega un paciente, te lo dice, ¿no? Dice, pues yo llegué, me tomaron la tensión y me pusieron una pastilla debajo de la lengua. Habitualmente el Captopril o eso. ¿Eso está bien hecho? ¿Cuándo se debe de hacer? ¿Cuándo no? ¿Te refieres cuando hay una crisis hipertensiva o una falsa urgencia hipertensiva? Es decir, bueno, en este sentido hay que tener en cuenta una cosa, es decir, lo habéis matizado muy bien, lo que son las verdaderas emergencias hipertensivas que comprometen el riesgo de la vida del individuo porque hay afectación de los órganos diana y tienen que ir a tratamiento hospitalario. Que son muy pocas. Y las que son, digamos, emergencias, urgencias relativas, falsas urgencias, que son aquellos descontroles de las cifras tensionales. A este sentido sí convendría matizar una cosa. Con el paso del tiempo, el hipertenso desplaza la curva de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral hacia la derecha. Quiere decir que tolera mejor el hipertenso las subidas que las bajadas tensionales. Entonces, ojo, porque hay muchos pacientes que a lo mejor están en 180 de tensión, que creen que es una urgencia hipertensiva, le damos fármacos para bajar la presión arterial, lo que hacemos es que comprometemos el riesgo y producimos un histoisquémico. Vale. Ojo con esto. Es decir, que esa falsa urgencia, lo primero que hay que tener es tranquilidad. Y lo menos adecuado para tratar una urgencia hipertensiva es la puerta de urgencia, porque allí hay de todo menos tranquilidad. ¿Estamos? Entonces, ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues primero tratar de ver aquellas consideraciones que pueden haberle llevado a esa situación. Dolores reactivos, ansiedades, cosas de este tipo. Si verdaderamente persiste, habría que tratarlo con fármacos por vía oral de acción corta. Realmente, como tú has dicho, un Captopril, que es el IECA de acción más corta que hay. Se discute si se absorbe o no se absorbe por vía oral o sublingual. Tú se lo das y un diurético fuerte, tipo un Seguril, y lo tienes controlado. No recomendamos el uso de nifedipino. Vale. No recomendamos el uso de nifedipino. Y más con lo que está saliendo ahora mismo de la revisión de los tratamientos con la nifedipina, que prácticamente yo creo que habría que eliminarlo del arsenal. Pues vamos a hablar con Pilar, que como farmacéutica de esto sabe mucho, de otro grupo de fármacos, los vasodilatadores, el grupo concretamente de los antagonistas del calcio, que aquí tendríamos el verapamilo, digo los nombres porque la gente, el diltiazem y el nifedipino. Sí. Exactamente, cuéntanos algunas cosas de estos fármacos, qué son y cuándo estarían indicados estos fármacos. Pues estos fármacos lo que hacen es bloquear los canales de calcio a nivel cardíaco y también a nivel de la fibra lisa vascular y no vascular. Entonces, a nivel cardíaco se utilizan más el verapamilo y el diltiazem. Y cuando hay problemas vasculares, pues más el nifedipino, el nimodipino. Parece ser que estos fármacos tienen mucho efecto, sobre todo en la reducción del ictus, más que en la disminución a lo mejor de la presión arterial, aunque también son vasodilatadores. Por eso se utilizan pues en angina,
por su efecto antianginoso. Son también fármacos antiarrítmicos, el verapamilo del diltiazem. En la hipertensión son fármacos también neuroprotectores, protectores renales. Entonces se utilizan son fármacos muchísimo. Muy interesantes también, sí, y que sí, bajan sí, bastante sí. la tensión arterial. Sí. Muy bien. Mila, hemos hablado, ha dicho Nico al principio del programa, llevamos casi una hora, o sea que era ayer, que dentro de las medidas higiénico-dietéticas, la alimentación, la dieta mediterránea, el ejercicio y tal, pero mucha gente, lo digo por comentarlo, habla de la dieta DASH y la hipertensión. Explícanos qué es la dieta DASH, porque aquí le ponen a cada uno un nombre. Para complicar las cosas. Explícanos qué es la dieta DASH. Bueno, la dieta DASH es una dieta de origen o que viene de Norteamérica, ¿vale? Aproximadamente en los años 90, y es el acrónimo, son las siglas de dieta aproximada, dicho en español, para stop la hipertensión. Es una dieta un poco, diría yo, modificada respecto a la que aquí hemos hablado, pues utiliza frutas, verduras, le da mucha importancia al uso de frutos secos que no sean salados, o sea, las nueces, las almendras, le da mucha importancia, los lácteos no desnatados, los cereales integrales, todo este tipo de productos, y luego, por ejemplo, y en todo, ya no solo la dieta DASH, sino en esto, el no uso de alimentos procesados, es decir, los que llevan una preparación en su cadena, que los que no son naturales, por así decir, no son los que tenemos cogidos de la tierra, ¿no? Por así decir, los que llevan un proceso de fábrica, que podríamos ser los que van envasados, enlatados, los que son para microondas, esos desterrados absolutamente. Pero vamos, la dieta DASH es una dieta de origen americano de los años 90 que se puso muy de moda, pero que no obtiene, digamos, como más ventajas respecto a lo que estamos hablando aquí, una dieta saludable, mediterránea. Vamos, en eso resumen, para nosotros. Es que los americanos sí necesitan. Claro, para ellos, esta dieta. Para ellos estaba bien decirle esto. Claro. Para nosotros es lo que teóricamente hacemos, es nuestra dieta mediterránea. Porque realmente, si uno quiere alimentarse bien, cuanto menos productos elaborados industrialmente consuma, mucho mejor. O sea que lo que pasa es que como ellos solo consumían de eso, pues, está bien que les dijeran, pero para nosotros no en un sitio donde la fruta se compra a piezas, si es que la compras, claro. Cuando uno se va el jueves al mercado y compra tomates, compra lechugas y todo lo que quiere, pues claro. Nico, una pregunta que nos han hecho es, mi padre tiene hipertensión, ¿qué puedo hacer yo para cuando sea mayor no ser hipertenso o no tener hipertensión? El paciente, ¿qué puede hacer? Sí, claro. Una vez haga lo que haga, va a terminar siendo hipertenso y no puede hacer nada, pero lo que debe hacer es controlarse, o sea, primero no abandonarse y tomarse alguna vez la tensión, teniendo esa herencia del padre para estar seguro que no es hipertenso, y luego, por lo que hemos hablado aquí, no está de más que ya empiece a hacer ejercicio y a hacer una dieta saludable. Pero o sea, que haga lo que le recomendamos a todo el mundo. Si es que no estamos diciendo nada especial, lo que pasa es que es difícil luego llevarlo a cabo. Pero que es importante que si hace las cosas bien, pues a lo mejor puede, por ejemplo, si evita la obesidad, pues estará favoreciendo el no ser hipertenso. Claro, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que si tienes antecedentes familiares, pues tienes que estar alerta, porque es muy posible que tú desarrolles con el tiempo también la hipertensión. Pepe, muy rápido, porque ya me han dicho de control que ha pasado la hora, pero rápido. ¿Las personas con hipertensión arterial pueden tomar un poco de vino o un poco de cerveza, entendiendo por un poco de vino los varones, los hombres 2 copas y las mujeres 1 o 2 cañas de cerveza y 1 respectivamente? Si el vino muere, muere la vida. Perfecto. Sí, está claro. Perfectamente. O sea que sí. 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 Pueden tomar dentro de la moderación. Se puede tomar 1 o 2 copas de vino o una cerveza al día. No y, sino o. ¿Y café? Bien, esa es una pregunta que todo el mundo lo saca a colación, porque lo primero que hacen los hipertensos es quitarse el café. Ya. Y no hay ningún estudio a nivel mundial que haya demostrado que la toma de café se asocia a hipertensión arterial. Ni el café turco, ni el café italiano, ni el café expreso, ni el americano, ninguno. Puede producir variaciones transitorias de las cifras de presión arterial, pero condicionar hipertensión arterial, con lo cual 1 o 2 cafés al día pueden ser tolerables. Exactamente.
Ese es el mensaje, ¿no? Y sobre todo el que lo esté tomando. El que lo esté tomando. El que no Igual como no recomendar que bebe vino el que no beba vino. Pero si alguien, ya que todo es tan negativo cuando llegan, que le quitamos muchas cosas, si detectas que hay un hipertenso que está tomando una pequeña cantidad de vino al día, si no tiene los triglicéridos altos y no tiene otras consideraciones que hay que eliminarle la bebida, pues es tolerable. Perfecto. Nos quedan varios grupos de fármacos, pero vamos a citar uno nada más, porque muchísimas personas toman estos fármacos que voy a comentar ahora, que es el tema de los beta bloqueantes. Dinos exactamente el tema de los bloqueantes, qué son estos fármacos y por qué se usan en la hipertensión también. Pues se utilizan, bueno, bloquean unos receptores que lo que hacen es pues, producir una disminución de la tensión arterial. Entonces disminuyen también la frecuencia cardíaca, bueno, tienen varias características. Estos fueron uno de los fármacos también muy clásicos que también han evolucionado porque se han hecho mucho más selectivos, ¿no? Claro, ahora son mucho más selectivos. Y también se pueden asociar a otros, ¿no? Sí, normalmente se suelen asociar a bloqueantes alfa o a otro tipo de antihipertensivos. Hoy día los beta bloqueantes en el tratamiento de la hipertensión arterial solamente estarían justificados cuando haya insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica. Quizás si hay glaucoma, pero de entrada no. En el tratamiento porque hay otras opciones que son mucho más eficaces en la clínica habitual y mucho menos en el primero, el atenolol, que fue el que más es el fármaco que deberíamos de eliminar del arsenal terapéutico de los hipertensos. Muy bien, nos quedan muchas preguntas obviamente por hacer sobre la hipertensión, pero como digo ha pasado más de una hora, así que vamos a entrar en los 5 últimos minutos para que si hay alguna cosa especial que queráis decir o resaltar algo de lo que habéis dicho, pues empezamos por ti, Nico. Pues lo ha comentado Pepe a lo largo del programa, la importancia de que los pacientes se tomen el tratamiento. Es el problema número 1 que tenemos en los pacientes hipertensos. La gente no se toma las pastillas. Y es el motivo por el que luego vas sumando, tienes que poner nuevos tratamientos, no se controlan y todo el problema está en la base, que no se toman las pastillas correctamente. Esto está demostrado mediante estudios en los que han cogido pacientes a los que en la orina les miden el tratamiento que están tomando, saben que entran en ese estudio para ver si se lo están tomando y no se lo toman. O sea, que el problema que tenemos con los pacientes es que no se toman el tratamiento y mi mensaje sería, por favor, que se tomen el tratamiento. Mila. Yo diría en este sentido que cuidado con los fármacos como los antiinflamatorios que se utilizan muchísimo en el día a día para los dolores, que nuestros pacientes que tengan hipertensión, que consulten con su médico, que no tomen cualquier fármaco, por una parte. Y por otra parte, que haga una vida saludable, ya lo estamos diciendo aquí, que le va a venir bien para todo, le va a venir bien para cualquier problema, que se va a encontrar muchísimo mejor. Que haga un poquito de alimentación correcta, que haga ejercicio. Y el mensaje es que haga ejercicio y que lo haga acompañado a nuestras mayores, sobre todo, no porque pueda pasar nada, sino porque se relacionen, que yo creo que es muy importante que nuestras personas mayores se relacionen, que hagan su ejercicio, que se vayan a andar y que hablen y que se cuenten sus cosas, que bailen y que se lo pasen bien. Sí, se ha visto que las relaciones sociales para vivir más años y con más calidad de vida son más importantes que casi cualquier cosa. Totalmente, que no se aíslen, que salgan. Pilar. Pues la verdad que yo también me sumo a lo que han dicho Mila y Nico, porque la adherencia al tratamiento es lo que creo que más actualmente el problema que tenemos con los pacientes hipertensos, que como cuando se encuentran bien ya no tienen tensión, entonces ya parece que ya no les hace falta. Y luego pues los hábitos de estilo de vida también importantísimo, ¿no? No fumar, pues no beber, pasear y una dieta adecuada. Sí, porque yo creo que eso es lo más importante. Lo más importante. Y una cosa que habéis dicho, pero que ahora se me ocurre que por ejemplo, las personas que tienen el colesterol alto, cuando se les normaliza muchas veces se dejan las pastillas. Claro. Menos mal que los hipertensos, yo creo que la mayoría sí sabe que le han controlado la tensión porque toman las pastillas, no dejárselas, ¿no? Que es lo que estáis insistiendo. Están más concienciados, sí. Más que los personas con colesterol elevado están concienciados. Y Pepe, tu resumen. Pues mi resumen es que el fiel reflejo de la mesa que tenemos aquí,
La hipertensión es multidisciplinar, el abordaje de la hipertensión es cuestión de todo. O sea, yo creo que empieza en la escuela con una buena educación de hábitos saludables, en la casa, en la familia, sigue después cuando se requiere en los centros sanitarios, y no olvidar la importancia que tienen las farmacias comunitarias, que también nos pueden ayudar a controlar a los pacientes hipertensos. Entonces, no tengan ustedes la más mínima duda. Ustedes han visto aquí representantes de la atención primaria, representantes hospitalarios y representantes del mundo de la farmacia, que hay profesionales muy bien cualificados, perfectamente cualificados. Tengan confianza, pónganse en manos de ellos, que les van a guiar y les van a aconsejar lo mejor para controlar la presión arterial. Porque tenemos remedios suficientes como para controlar al 100% de los hipertensos. La paradoja es lo que decía el doctor Madrid al inicio, que solamente alcanzamos a controlar a 1/3 de los mismos. Muy bien, pues realmente creo que es un programa interesantísimo por la frecuencia de la hipertensión y sobre todo por todas las pautas que habéis dado, que la mayoría son sencillas: alimentarse bien, hacer ejercicio, cuando te manden un fármaco, tomar los fármacos y, como tú has dicho muy bien, Pepe, confiar en el sistema sanitario, que todo el mundo sabe que es uno de los mejores del mundo, por no decir el mejor. Por nuestra parte, nada más, pedirnos hasta la semana próxima en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.